Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Posgrados en Educación Integral, a la segunda semana de la inclusión y la diversidad, marzo de 2023. Es el segundo año que llevamos a cabo este tipo de eventos, aunque como antecedente por 15 años consecutivos llevamos a cabo la denominada Semana de la Mujer. Hoy con estos temas nos vemos en la obligación de ampliar la visión de la institución a no solo trabajar temas relacionados al derecho a la mujer, sino en general a los derechos de equidad de género, de estudios de género, y tomando como base estos dos aspectos, la inclusión y la diversidad. Me toca a mí como directora de la institución abrir siempre esta semana, y esta ocasión voy a hablar del tema de la educación como un derecho y los derechos a observar en la educación. Para ello, bueno, pues voy a recurrir precisamente al hablar de derechos, pues tengo que recurrir al panorama legal que obliga a los estados como nación a la observancia de estos derechos. En el caso de México, la observancia de estos derechos en el panorama internacional tiene que ver porque México es uno de los países que tiene compromisos firmados con diversos acuerdos y tratados internacionales, y dentro de ellos los derechos humanos. Se consideran derechos humanos aquellos que una persona adquiere desde el momento en que nace, son irrenunciables, no son negociables, su pilar es la dignidad, y se convierten en derechos fundamentales cuando se presentan en las leyes regionales, como en nuestro caso, en nuestras leyes territoriales como nación, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo capítulo primero es ahora Derechos Humanos y Garantías Individuales, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos. En el caso del panorama internacional del derecho a la educación, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se va a plasmar a través de la declaración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Y en su artículo 26 se trabaja ese derecho humano a la educación. Y aquí lo tenemos de manera textual, donde dice ese artículo 26 que todas las personas tienen derecho a una educación de tipo gratuita, por lo menos en lo concerniente a la denominada instrucción elemental y fundamental, la cual también debe de ser obligatoria, y la técnica profesional generalizada para que el acceso a los estudios superiores sea igual para todos. Y aquí hay algo importante que de repente se ha mal interpretado por el hecho, tanto aquí como en la Constitución, como lo vamos a ver más adelante, por el hecho de brindar autonomía a algunas instituciones donde el término que se utiliza aquí en este párrafo del artículo 26, el primer párrafo que dice que será igual para todos en función de los méritos respectivos. Y bueno, a veces se piensa que las instituciones, por ser autónomas, esos méritos respectivos les da opción o les permite hacer o plasmar estrategias de selección, por ejemplo, a través de exámenes de ingreso donde de alguna u otra forma pues son discriminatorios. El párrafo 2 dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Aquí hay otro artículo que dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Pero en este apartado 3, pues está refiriendo a la parte que concierne a las familias, no que los padres puedan escoger la formación que las personas deseen, porque en el derecho a la educación también está el derecho a la libertad de elegir. En cuanto a otro panorama internacional
que es otro compromiso que nuestra nación mexicana adquiere y que pues en nuestro artículo primero constitucional se menciona que los derechos plasmados como derechos fundamentales en nuestra legislación tienen que tener también observancia e interpretación de manera igualitaria o equitativa con los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte. Uno de ellos es precisamente la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Como antecedente pudiera decirles que el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza y proteger el planeta. Esta agenda tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años, supuestamente para asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Anterior a esta agenda del 2000 al 2015 se trazaron los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según informes emitidos por el gobierno mexicano en turno, estos objetivos se alcanzaron aproximadamente entre un 70 y un 95%. Sobre todo los dedicados a la educación, porque se mencionaba que en ese entonces, en esa agenda, se hablaba de una cobertura de educación básica a nivel de cada nación, una cobertura mayor de la que cada país tenía. En ese sentido, pues en esta agenda, que está conformada por 17 objetivos, a diferencia de la primera, que solo eran 8, el objetivo número 4 es el que se menciona como el alcanzar una educación de calidad. Ese objetivo 4 dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es decir, aquí adquiere vida fundamental la educación permanente, que no necesariamente es aquella que se lleva a cabo en espacios formales, sino que en todos los contextos de desarrollo de una persona pueden ser aprovechables para el aprendizaje, sobre todo a nivel de grupos de integración de los individuos. Dentro de las metas de este objetivo 4 se encuentra al límite de la agenda, que es el 2030, el asegurar que todas las niñas y los niños terminen tanto la enseñanza primaria como la secundaria y que ésta sea gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados efectivos de aprendizajes pertinentes, o sea, aprendizajes que les sirvan para el desarrollo de su personalidad, para su propia vida. En esta misma agenda al 2030 se pide que como meta se asegure que estos niños y niñas tengan ese acceso a los servicios y atención de esa primera infancia desde la educación preescolar y que esta también sea de calidad, a fin de que queden preparados para la enseñanza primaria. El problema del término calidad es que se interpreta de muchas formas. Aquí podríamos decir que al trabajar una educación de calidad es porque se está cumpliendo con estos elementos, primero con el aseguramiento de la enseñanza y en el nivel. Segundo, con una formación que sea pertinente y efectiva, es decir, que les sirva para la vida, para desarrollarse en sus diferentes ambientes o contextos. Y en tercer momento, que sea equitativa, es decir, que se tengan las mismas oportunidades para todos. De esa forma, al asegurar el acceso igualitario en hombres y mujeres después de estos trayectos infantiles o de primera infancia, a una formación mínimamente técnica y de carácter profesional o superior de calidad, que incluye la enseñanza universitaria, pues está cumpliendo con un trayecto formativo desde los primeros años de una persona hasta alcanzar un estándar de formación que le permita integrarse al entorno laboral. En ese 2030 se considera también importante que adultos jóvenes alcancen esas competencias
principalmente de tipo técnico profesional, para acceder al empleo y que este empleo sea un trabajo decente y de emprendimiento que interacciona o se transversaliza con otro de los objetivos que es precisamente el trabajo decente, considerado este como el que alcanza para satisfacer mínimamente las exigencias del trayecto de vida. También dentro de las metas se pretende que se elimine la disparidad de género en la educación, que el acceso sea de igual forma, no solo a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, sino que se tome en consideración y en cuenta las personas que tienen algún tipo de discapacidad o capacidad diferente consideradas como personas vulnerables. Incluso en nuestro país se consideran personas vulnerables no solo a las personas con capacidad distinta, sino a todos los niños y las niñas, a las personas de la tercera edad, a las personas que tienen una capacidad distinta, a las mujeres y a los pueblos indígenas. En otras naciones, pues se considera de vulnerabilidad otros estándares, pero de manera general se puede decir que son los mismos. También se pretende que de aquí al 2030 todos los jóvenes y una proporción de adultos, tanto hombres como mujeres, avancen en temas de alfabetización y por lo menos tengan nociones elementales de aritmética, que puedan llevar a cabo operaciones básicas que les permitan salir adelante en la vida cotidiana. También de aquí al 2030 se pretende asegurar que los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para este tipo de trabajo y este tipo de estilos de vida. También alcanzar o observar y hacer efectivos los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de la paz, la no violencia, la denominada ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, contribuyendo a una cultura de desarrollo sostenible, entendiendo cómo el lograr un equilibrio entre las necesidades sociales y la protección del medio ambiente. Finalmente, para lograr estos objetivos, para el logro, para estos alcances, para esto que se pretende, estas metas, pues lo menos que se puede considerar como relevante o como importante es el contar con instalaciones educativas que puedan satisfacer esas necesidades, tanto en los niños en situaciones consideradas normales y las personas con ciertas capacidades disminuidas y que obligan a las instituciones a tener espacios adecuados para que se adapten a sus necesidades. Aquí hay una malinterpretación también de esta situación porque se pretende que sean los alumnos que tienen capacidades distintas quienes se adapten a las circunstancias de la infraestructura. Y no es así. Es la institución educativa la que debe de ofrecer entornos de aprendizaje seguros y de fácil acceso, inclusivos, eficaces, eficientes y no violentos para estas personas consideradas en situación de vulnerabilidad. Quiero decirles que yo tuve la experiencia de trabajar en una escuela normal que tiene edificios de 3 pisos, no tiene rampas, porque en el momento en que estas instituciones, y así están la mayoría de las instancias públicas, no era una exigencia el atender estas necesidades. Imagínense de qué años estamos hablando, ¿no? Si apenas esto está contemplado a partir del 2015. Entonces, cuando hay personas con capacidades distintas, se pretende eso, que la persona se adapte. A mí me tocó trabajar en un segundo piso con un chico que usa silla de ruedas. Y en vez de proporcionar un salón en planta baja, el cual después yo fui a exigir,
nos daban el segundo piso y sus compañeros lo subían cargando con todo y silla de ruedas, poniendo en riesgo su seguridad y su integridad y además la salud y de quienes lo cargaban diariamente, ¿no? O sea, este es un error, es una mala interpretación de esta cuestión, eso no es inclusión, al contrario, y eso es lo que se dice, es que los edificios no cuentan con, pues sí, yo creo que se debe de empezar a ver que estos cuenten con, porque en el caso de las instituciones particulares ya se volvió una exigencia, pero en el caso de las instancias públicas no se ha hecho caso. Y además se trabaja de esa manera errónea. Una meta más cercana que era hacia el 2020 era aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular en países menos adelantados, como los pequeños estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes pudieran matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional, técnicos, científicos, de ingeniería, de tecnología de la información, comunicaciones, etcétera, de países desarrollados y otros países en desarrollo. O sea, una cosa es en estos países que ofrecen menor ventaja, ayudarles a través del apoyo económico, que en muchos países no solo incluye la cuestión en dinero, sino el proporcionarles vestimenta, útiles escolares, apoyo para el transporte, alimentos, etcétera, que les puedan facilitar esa formación y que adquieran las competencias en estado de equidad e igualdad frente a quienes no tienen estas necesidades prioritarias porque pueden proveérselas adecuadamente en sus hogares y que puedan ser en igualdad de circunstancias, insisto, también candidatos a ocupar puestos laborales al igual que los demás, tanto en los países que se consideran desarrollados como los mismos países que están en vías de desarrollo otorgando estas oportunidades. Para el 2030 se consideraba aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, mediante la cooperación internacional, o sea, las vinculaciones, los intercambios, para favorecer a los países también en desarrollo, en particular los menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Hoy también se ha vuelto parte de una exigencia el hecho de que como institución tengas esos intercambios académicos que favorezcan a tu academia para que puedan formarse de mejor manera en otros países, adquieran esa experiencia, aprendan de las estrategias que han hecho de los países desarrollados lo que hoy son y lo que nos falta a nosotros como nación desarrollar para considerarnos ese tipo de países o alcanzar una meta mejor. Bien, pues ese es el panorama internacional. Eso es lo que se pretende, eso es lo que se quiere observar como un derecho en la educación y eso es a lo que se debe de estar trabajando y algo de lo que ya se debería de estar logrando, porque estamos hablando de una agenda que se instauró en el 2015 y estamos hablando de unos derechos humanos que vienen desde, dijimos, desde 1948, ¿no? Estamos hablando desde el 10 de diciembre de 1948. Pero, ¿qué pasa con el derecho a la educación según nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya promulgación fue el 5 de febrero de 1917 y cuyo último texto vigente, última reforma publicada, se da el 18 de noviembre del 2022? ¿Qué pasa con los derechos constitucionales, con los derechos a la educación en nuestro país? Ya vimos el panorama internacional, ahora vamos a ver el panorama nacional. No contemplé en esta presentación todo el artículo tercero vigente completo. Trae dos apartados que hacen referencia precisamente al desarrollo profesional de los docentes y otro apartado que dice que se deberá trabajar en términos de calidad
hacia la mejora continua y que la nación, el Estado como nación tiene la obligación a través de sus dependencias normativas, en este caso las Secretarías de Educación, de establecer una instancia para la evaluación de las instituciones educativas con esos fines de mejora y que incluso además se dice con fines de acreditación o certificación que se considerarán no punitivos. Eso es algo que también algunas autoridades pasan por alto, porque de repente incluso de las leyes que emergen después de la misma Constitución son contradictorias a este aspecto, porque de repente dice, en el caso de las instituciones particulares, por ejemplo, si no cumple con estos requerimientos de evaluación, certificación, acreditación, pueden no darles el registro de validez oficial de estudios o pueden retirárselos, cuando líneas anteriores está diciendo o la propia Constitución está mencionando que es con fines de mejora y no punitivos. Entonces, pues ahí hay alguna controversia importante a considerar. El artículo 3 inicia con estos párrafos. Si toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Es decir, a lo largo del trayecto de las reformas constitucionales del artículo 3, se ha ido incluyendo como parte de la obligatoriedad formativa en términos de educación del Estado, no solo la primaria, como estaba contemplada a un principio, o no solo la primaria y la secundaria, sino se abre el esquema para la educación preescolar, para la educación inicial, que se divide en el preescolar de lo que antes se conocía como maternal, y para la educación media superior e incluso para la educación superior. Dice aquí que las primeras, la inicial, la preescolar, primaria y secundaria, conforman ahora lo que se conoce como educación básica y con la media superior serán obligatorias. De acuerdo a esto, dice que la educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo, es decir, se extiende hacia las instituciones que el Estado ha otorgado o la ley ha otorgado autonomía y de acuerdo a sus fines y principios, pero es donde yo insisto que se trastocan de manera distinta, porque cuando tú haces un proceso de valoración para el ingreso, siento que sí está siendo un tanto discriminativo, porque no se garantiza que todas las personas que pasen un examen de admisión sean verdaderamente los que reúnen el requisito o la vocación para quedarse en la carrera, porque demuestra en la agenda Anuyes, que se presenta cada año, se muestra por cada institución educativa de tipo superior en el país, públicas y privadas, sobre todo en las públicas, que tienen un financiamiento muy amplio, pero que también tienen una deserción amplísima. Y entonces la inversión que el Estado hace en estas instituciones, pues al considerarse perdida ya no es inversión, se considera un gasto, a diferencia de las instituciones particulares donde los alumnos escogen estar ahí y es un sobrepago el que se hace, porque si el Estado garantiza la educación superior a través de las instancias públicas, quien escoge estar en una privada pues está pagando para adquirir los conocimientos que quiere y pudiendo acceder a una pública, ¿no? Entonces, esos mecanismos de ingreso no garantizan la permanencia, no garantizan el egreso, no garantizan la parte terminal, que es la titulación, y por lo tanto la eficiencia terminal es demasiado baja. Tengo un ejemplo en el que sacamos algunas cuentas hace unos días, donde se decía que, por ejemplo, en el 2017, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla había recibido aproximadamente 7,000 millones de pesos de financiamiento. En ese 2017 había tenido aproximadamente 80,000 ingresantes, 80 y tantos mil ingresantes. Si sacamos las cuentas, pues casi viene... se viene invirtiendo en el puro ingreso por cada alumno más o menos unos
80,000 pesos en el puro ingreso. Si se veían las cifras de egreso y de titulación, se estaba hablando de una eficiencia terminal del 16% comparativamente a ese ingreso. Y si esto se traducía en cuestiones numéricas sobre la cantidad que se invirtió, se hablaba de una pérdida del 84%. Si esto lo pusiéramos en una empresa productiva, dígame qué empresario en su sano juicio invertiría 80,000 pesos para, 7,000 millones de pesos para que en 4 años tuviera una pérdida del 84% de su capital. O sea, esto es lo que de repente no se ve atrás de las cifras. Por lo tanto, no es una garantía que un proceso de ingreso y selección dé los resultados esperados atrás de estos números. Hay una pérdida considerable. Se sigue con el artículo 3, dice que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. También se menciona que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además de obligatoria, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se debe basar en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Decíamos que es el pilar de los derechos humanos. Y lo dice aquí, con un enfoque de derechos humanos de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la solidaridad internacional, la independencia, la justicia. Promoverá la honestidad y otros valores para la mejora continua del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Priorizará el interés de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en el acceso y permanencia y participación en los servicios educativos. Entonces, les comento, no estoy yo de acuerdo en los exámenes o en los procesos de admisión. Incluso hubo un tiempo en que se volvieron hasta un negocio, porque la misma institución cobraba el seminario de preparación para el examen, ¿no? Otra cuestión es en relación igual a la infraestructura, lo mismo que se observa en el panorama internacional. Se constituyen los planteles educativos como un espacio fundamental para el proceso de aprendizaje, pero de repente se invierte mucho más en la infraestructura que la calidad de los propios procesos o en la formación de los docentes. ¿Y qué pasó con la contingencia sanitaria del COVID? Pues que estas grandes infraestructuras se convirtieron en enormes elefantes blancos porque se tuvo que acudir a los implementos tecnológicos como lo estamos haciendo ahorita y los edificios estuvieron cerrados por 2 años. Entonces, no es la garantía la enorme infraestructura, más bien, como aquí lo dice, el Estado debe garantizar los materiales didácticos dentro de la infraestructura educativa para el funcionamiento, para el mantenimiento y las condiciones del entorno que sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación. Entonces, esa contingencia nos puso a prueba. Entonces, tiene que verse que dentro de la infraestructura no es necesariamente la edificación o asignar por cada grupo un salón, más bien es optimizar los espacios, los medios y los recursos para garantizar estos procesos. Se determinarán los principios rectores de la educación inicial, los planes y programas de la educación básica y normal en toda la República. Se considerará la opinión de los gobiernos de las entidades y los diversos actores sociales involucrados, así como el contenido de proyectos y programas que contemplen la realidad de los contextos regionales y locales. Hoy se da lugar a esto porque en el periodo anterior, al trabajar la mal llamada reforma educativa, no se tomaban en cuenta los contextos regionales y se había convertido el proceso educativo en algo inequitativo, inigualitario e injusto para determinados contextos. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura,
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. ¿Cuáles son esas otras? Pues la que refleje la realidad de los contextos regionales y locales. Esto es bien importante y tiene que entenderse que es un derecho fundamental, que estamos obligados, no es una selección en términos de inclusión, estar protestando por falsos prejuicios sobre la educación sexual y reproductiva, por ejemplo, o sobre el cuidado del medio ambiente, o sobre la promoción de estilos de vida considerados saludables. Se ha descartado en muchas instituciones educativas, yo hacía el señalamiento de este normal donde yo trabajé incluso, de la promoción de la cultura, del deporte, de las artes, de la educación física, en donde todo se descarga básicamente a nivel de lo académico. Y no, pues se queda fuera la formación integral. Yo recuerdo que antes los maestros igual tocaban el piano, la guitarra, que podían montar un evento cívico, conducir un evento cívico, montar un festival con bailables regionales. Había con mucho énfasis concursos de composición, declamación, poesía, etcétera. Hoy todo eso se ha olvidado, se ha hecho de lado, se consideró como con la misma contingencia, como que pues no eran importantes y en ese momento, esos 2 años de encierro, pues igual, ¿no? Como que, ¿cómo los llevas a cabo? Y hoy regresamos a las aulas y los jóvenes ya no quieren llevar a cabo eventos cívicos, ya no quieren llevar a cabo eventos regionales con cuestiones típicas de nuestra nación. En fin, se ha perdido mucho esta cuestión y es parte de la formación integral y es fundamental y es además un derecho. Pero ¿qué pasa con todo este panorama? Porque una cosa es lo que se plasma en términos de estos derechos, de estos compromisos internacionales y de estos fundamentales plasmados en nuestra Constitución como derechos humanos y como derechos a cumplir en nuestra legislación, pues que en el caso del número de miembros de la ONU que ha crecido de los 51 países a 193 en esta última Asamblea General, se dan los resultados de qué pasa con esos objetivos de desarrollo del milenio, que es parte de este panorama internacional en cumplimiento de los derechos. Y México en el informe de resultados del 2020, que es el primer alcance, alcanza o llega o cumple con el 70.4 de esos objetivos, o sea, todavía nos falta. ¿Cómo se miden? Dice, en un país el logro de estos objetivos, pues en una escala de 0 a 100, donde 0 indica que el país no ha alcanzado ninguna de las metas de la agenda y 100 indica que pues se han alcanzado todos los objetivos y sus correspondientes metas. En México, en este resultado preliminar del 2020, del 70.4 de los objetivos de desarrollo alcanzados, se habla de muchos desafíos. Dentro de ellos, todavía no se logra reducir adecuadamente las desigualdades. No hay todavía un crecimiento inclusivo, no hay todavía un trabajo decente a nivel no hay un desarrollo en la industria, no hay innovación e infraestructura. La vida de los ecosistemas terrestres está muy descuidado, no hay una promoción para la paz, la justicia y no existen con un alcance real las instituciones sólidas. Esos son los desafíos que se marcan en este panorama internacional en relación al cumplimiento de estos compromisos en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, donde, insisto, México
refleja un alcance del 7.4%. ¿Qué pasa en el caso de la educación? Bueno, aquí se observa parte de ese informe con esos datos que hemos dado, pero en el caso del objetivo 4 se habla de un reto significativo. ¿En qué consiste ese reto educativo? En considerar a la educación como la base para mejorar la vida, es decir, cumplir el reto educativo impacta en las otras necesidades y de manera transversal en los otros objetivos. Al mejorar la vida, se mejora el desarrollo sostenible, además de mejorar la calidad de vida de las personas. El acceso a la educación inclusiva y equitativa ayudaría a abastecer a la población con las herramientas para desarrollar soluciones innovadoras a problemas mayores, a los problemas más grandes. Cuando no se atienden estos aspectos, pues en vez de mejorar en los demás, se van hacia abajo. Si no tengo gente formada y preparada, pues no acceden a la situación laboral. Si no se desarrolla la cuestión laboral y económica, no hay un desarrollo como país y se revierte en cumplir con una necesidad que sí está bien disponer, porque así está en el panorama internacional, la ayuda económica para disponer de becas, pero si no hay resultados es como poníamos o como planteábamos el panorama de inversión a las universidades públicas que en el trayecto formativo con las enormes cifras en deserción y reprobación se han convertido en un gasto. Pasa lo mismo, si tú das un sinnúmero de becas o atiendes a toda la población formativa en becas, pero no hay resultados, terminan por convertirse en gasto. Y va a llegar un momento en que si no hay respuesta, no hay resultados favorables a esa inversión, se convierten también en un gasto y llegará el momento en que no alcanzará el dinero para cubrir esta necesidad. De entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México se colocó en el penúltimo lugar de cumplimiento por encima de Turquía, mientras que en la región el país está por debajo de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. Estamos hablando de un lugar 102 en educación entre 137 países. Propone un organismo, un proyecto que esté libre de ideologías, posicionamientos caudillistas o totalitarios que quieran modificar la historia, los valores y la identidad del mexicano. Es decir, hay que poner atención a nuestras bases para recuperar esas tradiciones culturales, esas enseñanzas de vida que nos dieron los movimientos sociales como la independencia o la revolución, y evitar que el país retome valores que no correspondan a la identidad mexicana, que se adopten usos, costumbres, tradiciones e incluso panoramas legales que no corresponden a nuestros contextos y a nuestro desarrollo cultural y que no dejan cumplir con esos parámetros de inclusión, de atención a la diversidad, para evitar la violencia de género, para trabajar en cuestiones sustantivas. México ocupa el 10º lugar como país con mayor número de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad que no tienen acceso a estudios ni empleo. En México les han llamado los ninis. Y la estructura presente dice, vamos a ayudarlos con becas. Se tiene la falsa creencia de que solo se reparte el dinero así, sin más. No, a mí sí me consta que se da en las instituciones, que se da una exigencia y que se pide en términos de transparencia que estas becas tengan respuesta. El problema es igual, la deserción y la reprobación o la pérdida académica de la misma beca, porque lo que ya se invirtió se convirtió en gasto. De acuerdo con el panorama de educación 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, con informe del 9 de octubre, esto es lo que está pasando
en México, lugar 102 de 137, porque no se está cumpliendo con esos requerimientos y porque todavía tenemos un gran número de jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no están estudiando, pero que tampoco están trabajando. ¿Cuáles son las cifras que se marcan al 2021 por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la situación de México? Bueno, pues aquí se habla de que México tiene un porcentaje del 70.8 de preprimaria, de un 90.2 de primaria elemental, un 92.2 en secundaria baja, un 71.7 en la llamada educación secundaria alta y un 44.8, déjenme ver bien acá. Sí, 44.8 en la educación terciaria, es decir, en la que se manejaba como formación y capacitación técnica o niveles preuniversitarios. Aquí es donde se puede ver precisamente que la preprimaria o el preescolar o la educación inicial no alcanza todavía una cobertura amplia. Hay una enorme diferencia de más del 20% entre los alumnos o los niños y niñas que están accediendo a esta educación inicial y preescolar, aunque ya se considera obligatoria, en relación a la primaria, que ya tiene un alcance supremo del 99.2. Y en relación a la secundaria, en sus primeros periodos, que tiene una permanencia del 97.2, es decir, hay una pequeña deserción ahí, pero que después aumenta también considerablemente con un porcentaje aproximado del 20%, en la parte terminal de la secundaria. Quiere decir que ese es nuestro promedio de educación existente en el país. Y en formación y preparación técnica o preuniversitaria estamos por abajo de la media internacional con un 44%. Y bueno, pues esos son resultados. ¿Qué dice nuestra Secretaría de Educación? En función de, comparativamente a estas cifras que son presentadas por la CEPAL a nivel de lo que es nuestros datos internos, como quien dice los otros datos, ¿no? Bueno, para el 2020 y 21 había una cobertura de educación básica de niños entre 3 a 14 años de edad. Hay que acordarse que el esquema de básica está desde preescolar hasta la secundaria del 91.2. De 21-22, el 90.5 y del 22-23 al 92.2. Hay un aumento considerable, pero hay que tomar en cuenta que ese aumento también obedece a que la población no solamente crece en cantidad, sino crece en edad. Entonces, si tú tienes niños en educación inicial que no tuvieron la cobertura no tuvieron la cobertura en preescolar, por ejemplo, estos niños en 2 años ya tienen los 3 años y ya están ingresando a la primaria. Entonces, de repente, también estos datos de aparente crecimiento entre un año y otro pueden ser un tanto engañosos, ¿no? Entonces, se habla aquí ya en el porcentaje desagregado, una atención de 3 años del actualmente 48.4, de 4 años del 88.5, de 5 años del 77.3, de 3, 4 y 5 años la tasa de escolarización es del 71.4 y de 3 a 5 años de edad una cobertura del 71.9 en general. ¿Cuál es el mayor nivel de atención que hay en el preescolar o el mayor acceso? Es a los niños de 4 años, es decir,
los que están en segundo de preescolar. ¿Cómo aumenta esto? Pues es lo que decíamos, muchos niños no van a la educación inicial, lo que se conocía como maternal, y no van al primero de preescolar e ingresan por edad, porque así está establecido en la política educativa, al segundo año, pero después hay una pequeña deserción cuando pasan al tercero de preescolar. Y esto pues también puede impactar en las cifras de educación primaria. Por ejemplo, aquí tenemos esa educación secundaria que se menciona para este año del 95%, con un abandono escolar del 2.3, una reprobación del 2.1 y una eficiencia terminal del 92.5, una tasa de terminación del 89.8, con una cobertura de 12 a 14 años de edad del 94.1. Esta cifra también está manipulada políticamente porque las políticas de calidad se han amañado, por decirlo de alguna forma, porque existe, por ejemplo, la prohibición en la reprobación en algunos años o en algunos aspectos, o por ejemplo con la pandemia se manifestó como política nacional el no reprobar a los niños y el empezar a trabajar a raíz del ciclo escolar anterior y este ciclo escolar en un programa de fortalecimiento para la educación y de regularización de cómo llegaban los niños al grado siguiente, de tal manera que al no existir la reprobación, pues obviamente aumentas estas cifras, ¿no? Y entonces la calidad no se da por el hecho de mantener la cifra de ingreso o de la eficiencia terminal, sino que la calidad del propio aprendizaje, porque si se está hablando de que deben tener competencias para la lectoescritura y la aritmética, las matemáticas básicas, formación cultural, etcétera, se están viendo muchas lagunas ahí. Tenemos niños egresando de secundaria con una ortografía pésima, con un grave problema para hacer operaciones básicas, y bueno, son parte de la cifra del logro en cobertura y en eficiencia terminal, pero no en una verdadera calidad del aprendizaje. ¿Qué pasa con la educación media superior? Bueno, hay una absorción del 91.3, cifras actuales, un abandono escolar del 9.2, una reprobación del 12.0, ahí ya es más. La eficiencia terminal baja, obviamente, al 73.2, la tasa de terminación es del 60%, y la cobertura entre 15 y 17 años de edad que implica este nivel es del 73.2. De 15 a 17 años. Quiere decir esto que, pues sí hay, al haber ya reprobación, puede ya no haber continuidad, además de otros factores que pudieran ser de carácter económico o de falta de atención o interés por terminar esta cobertura. Ahí es donde empiezan a entrar, como decían las cifras anteriores ya, una desocupación de los jóvenes para la educación superior. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ingreso, que baja considerablemente al 69.1, con un abandono del 8.3, una cobertura de 18 a 23 años que incluye el posgrado de 30.8, una cobertura que no incluye el posgrado de 34.7, es una diferencia mínima, y entre los 18 y 22 años de edad, una cobertura que no cubre el posgrado del 42.8, o sea, está hablando de una diferenciación ahí. Entre otros indicadores, pues tenemos una esperanza de vida escolar del 13.5, es decir, sí, desde la educación inicial hasta, pues sí, hasta el primero de preuniversitario o de educación media superior,
escasamente terminando la educación secundaria. Promedio de escolaridad 10 años, el 10, y todavía con un analfabetismo del 4.3, pero tomando en consideración las cifras que decíamos hace un momento y los problemas que se presentan en torno a la cuestión formativa y a la calidad de la educación desde el punto de vista de los logros académicos, entonces también tenemos lo que se denomina el analfabetismo funcional. Pues esas son las cifras internas. Bien, ¿qué falta por hacer? ¿Qué es lo que la UNESCO, la UNICEF y la CEPAL alertan que debe cumplirse en América Latina y el Caribe para cumplir con esos compromisos de desarrollo sostenible? El informe destaca que el cumplimiento de las metas educativas de ese objetivo número 4, que es la educación de calidad, para la Agenda 2030, no estaba asegurado, antes de la pandemia del COVID-19 y ahora menos. ¿Por qué? Porque esa contingencia movió todo, porque esa contingencia obligó a establecer políticas estructurales emergentes que trataron de luchar contra la deserción, la reprobación, el abandono, el rezago es lo más relevante hoy, y que hay que establecer nuevas políticas para poder cumplir con esos requerimientos. Se habla de un modelo actual de educación que pretende que se ponga mucha atención al educando uno por uno en sus necesidades, es decir, de manera muy personalizada, pero de repente tenemos instancias educativas que ya tiene muchos años que se decía que el número máximo de alumnos por aula debería de ser de 25, y todavía hay instituciones educativas que tienen hasta 60 alumnos en un salón, o todavía hay instituciones educativas como Nación que siguen trabajando los grupos integrados, los grupos, por ejemplo, en secundarias, telesecundarias en la sierra, todavía trabajan integrados o en primarias, los multigrado, es decir, juntan todavía grados académicos, porque además la cobertura del personal académico sigue siendo insuficiente. Las metas, dicen, no se cumplirán si no se modifica el rumbo de las políticas y de la asignación de los recursos para la educación. Es lo que está planteado por los organismos de las Naciones Unidas. Es decir, se está invirtiendo, decíamos hace rato, más en otras cuestiones que se consideran prioritarias, pero se está descuidando la educación. Si se sigue descuidando la educación en el mediano y en el largo plazo, vamos a ser una nación dependiente de la dádiva, pero no de la capacidad de las personas para ingresar al campo laboral y hacer de México una nación independiente, fuerte y que pueda salir por sí misma adelante a través de sus propias expectativas de desarrollo. La educación dice que es el principal mecanismo que permite avanzar en múltiples dimensiones en la inclusión social. Es decir, este es el panorama del por qué es importante la educación para la sociedad. Ofrece mayor igualdad de oportunidades, ofrece más habilidades para esa movilidad social, para la formación de ciudadanos activos y respetuosos de los derechos, ciudadanos que se familiaricen con la multiculturalidad que hay, sobre todo en países como México, y el acceso laboral con mayores oportunidades y opciones. La CEPAL dice que en los últimos años se ha concentrado en analizar ese rol de la educación en la inclusión social. Esto debería de ser en términos ideales lo que la educación tiene de importancia para esos desarrollos sociales, pero se monitorea a través de la CEPAL esas brechas, los avances, los desafíos, otorgando especial atención a ese nivel escolar de primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque seguimos en América Latina y el Caribe atorados en ese promedio de escolaridad. Mientras no se resuelvan los problemas de ingreso, permanencia, egreso y eficiencia terminal de estos niveles,
pues seguiremos arrastrando esos problemas a los niveles superiores. Dice la CEPAL que uno de los principales desafíos para la región es avanzando en la culminación de esa enseñanza secundaria, considerada como el piso mínimo para garantizar un futuro fuera de la condición de pobreza. Si de verdad la nación se aplique en no solo la cobertura, porque eso es importante, ya dijimos, las cifras estadísticas pueden ser muy engañosas, y el problema es que de repente México en sus observatorios ciudadanos tiene sus propios datos y los observadores del panorama internacional ofrecen otros, o sea, hay que analizar las dos vertientes para sacar un estimado de cómo realmente estamos cumpliendo y cubriendo estas necesidades educativas. En años recientes dice que la División de Desarrollo Social ha llevado a cabo estudios sobre brechas y desigualdad educativa sobre el tema de segmentación escolar en las regiones, reconociendo que es uno de los factores claves de desigualdad social. Efectivamente, a veces parece que debe de existir una educación de calidad únicamente para determinadas élites y contornos ciudadanos, y que en los municipios, sobre todo en los de extrema pobreza, la escuela debe ser lo que se pueda, no lo que se deba. Y entonces la desigualdad desde el espacio educativo, desde el académico, el docente que atiende estos grupos, desde ese multigrado que aún persiste, desde esas instituciones que todavía la infraestructura es demasiado precaria, no hay el recurso, no llega, pero además no existe una paridad en cuestiones de cobertura de otros derechos. Siempre he dicho que un niño que acude a instituciones educativas con hambre nunca va a poder tener concentración porque su organismo le pide de manera urgente atender otras necesidades y otras prioridades. Entonces, si hay descuido en materia de calidad de vida, vivienda, salud, alimentación, eso impacta directamente en la educación. Y si hay descuido en la educación, pues impacta directamente en el desarrollo del país y se genera un círculo vicioso. En la región América Latina y el Caribe, se destaca, y va a ser otra conferencia interesante que nos va a brindar el maestro José Jacobo Tepos Grande, la situación de las mujeres en materia laboral. Dice que, bueno, la mujer se ha beneficiado más del proceso de masificación del acceso al sistema educativo. Sí, incluso si vemos las estadísticas por sexo, hay más mujeres. Bueno, de por sí la población es mayor en mujeres, pero más mujeres acceden a la educación y menos mujeres desertan o reprueban en los trayectos formativos. Sin embargo, no se reconocen estos resultados y en la inserción laboral siempre están en desventaja en relación a los pares varones, tanto en ingresos como en cargos de liderazgo y en la calidad del empleo. Esta consecuencia pues, es una serie de factores de segregación y de discriminación que todavía predominan como tradiciones en el mercado laboral y en diversas regiones en los procesos educativos. Esto se ha abordado en la División de Educación de la CEPAL en investigaciones recientes al 2021, al 2020, 2021 y 2022. O sea, todavía esa falta de inclusión, esa segregación y esa discriminación, sobre todo de género y hacia las mujeres, está patente y es muy fuerte. Y eso, pues, no permite, si son la mayoría, que haya un desarrollo adecuado en el país. Todavía se sigue cargando la responsabilidad a la mujer del cuidado y la crianza de los niños, de la atención primaria, del apoyo al hombre y de la desigualdad laboral en cuanto a salarios, ocupación y empleo. Por ejemplo, en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, CEPAL, UNESCO y UNICEF,
Los tres organismos destacaron los desafíos que deben orientar la toma de decisiones de la política educativa en la próxima década, es decir, para alcanzar los desafíos de la Agenda 2030. Italo Dutra de UNICEF, LACRO, habla de los desafíos para la política educativa de la región, América Latina y el Caribe. Habla de 10 principales desafíos para enfrentar el estancamiento de la inclusión educativa y la crisis, para ser considerada como un verdadero derecho humano y para coordinar entre los distintos actores educativos los distintos esfuerzos sectoriales. Se tiene que avanzar entre estos 10 desafíos, primordialmente en el desarrollo de habilidades, poner un foco de atención en la formación docente, prolongar el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida como una verdadera educación permanente, incrementar el financiamiento a la educación, y dice en palabras textuales Italo Dutra, en este foro político de alto nivel, que hay que pensar en políticas de gestión más eficientes para el presupuesto educativo, tanto a niveles centrales como a niveles subnacionales, hablando de todas las regiones y todas las posibilidades. Es parte de esos retos, es parte de esos compromisos que como nación se deben de tomar en cuenta dentro de los llamados derechos a la educación y sobre todo de una supuesta educación de calidad, que insisto, no solamente se da en la cobertura y en las estadísticas de ingreso. Según un informe conjunto elaborado por la CEPAL y la Organización de los Estados Iberoamericanos, la automatización es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los jóvenes iberoamericanos y que afectará especialmente a los de baja y media cualificación. Dentro de este panorama internacional se habla precisamente de los avances científicos y tecnológicos que la tecnología está teniendo, sobre todo en países desarrollados. Pero cuando existen estas desigualdades y esta falta de inclusión y de equidad en el desarrollo y en los planes y programas de estudio, en la cobertura sobre conocimientos, pues precisamente en los jóvenes que viven en regiones que no son atendidas con este requerimiento, pues no tendrán la oportunidad de competir precisamente en el estado, en el ambiente laboral. El estudio dice, hace hincapié en el desfase existente entre las habilidades en las que se enfoca la formación que imparten los centros educativos y las requeridas por el sistema productivo. Y eso es real. Y lo vimos en la pandemia también. Cuando tuvimos la necesidad de trabajar con estos implementos, pues todavía teníamos regiones en la nación que en primera, pues no tenían cobertura de internet. En segunda, no tenían los implementos para poder acceder a los sistemas de educación en línea y a distancia. Y en tercera, no había la preparación para hacerlo. Entonces, estos problemas que a nosotros nos impactó como naciones en desarrollo debido a la contingencia, no representaron mayor problema para las naciones ya desarrolladas que lo toman como parte ya de su desarrollo formativo en términos educativos. No fue necesaria una contingencia para darse cuenta de que esto era un requerimiento a raíz de esa Agenda 2030. Y en el caso de nuestra nación, pues se vieron las verdaderas carencias en todo tipo con el confinamiento durante la pandemia, con esta contingencia. Bien, entre los hallazgos del estudio se advierte que las brechas y desigualdades acentuadas por la crisis de la pandemia afectan a los jóvenes de la región, son más marcadas en el caso de las mujeres, imposibilitando el acceso a puestos de trabajo decente. Se combina con la necesidad de dedicarse, ya lo habíamos mencionado, a actividades de cuidado no remuneradas, situaciones de desempleo o empleo precario, y lo cual aumenta con sus probabilidades de vivir en situaciones de pobreza. El informe concluye que en Iberoamérica cerca de un tercio de las mujeres de 15 a 29 años se encuentran en situación de inaccesibilidad al mercado de trabajo luego de terminar sus estudios, en contraste con solo un 11% de los hombres.
esta situación se vuelve más evidente y más significativa en mujeres de poblaciones indígenas y comunidades afrodescendientes. Y yo pongo aquí una pregunta. ¿No es acaso esto inexclusión y racismo? Cuando se dice que ya no hay. Pues bien, como conclusiones a este análisis entre lo que debería de ser, lo que es, lo que está presente y la disparidad entre las cifras al interior de las mediciones nacionales frente a las observaciones internacionales que nos están señalando, pues no es suficiente con ampliar la cobertura si los índices de reprobación, abandono, deserción, inequidad, desigualdad, ineficiencia, ineficacia, baja eficiencia terminal, omisión ante la ley, impunidad, burocratismo, corrupción, entre otras patologías institucionales, son la constante en el sistema educativo mexicano. Y les voy a platicar caso Puebla. El gobernador del estado muere en diciembre del año pasado. Entra el gobernador que tiene que ser nombrado, es de otra preferencia política y se regresa a las estructuras del viejo régimen de este partido, nombrando actualmente a una secretaria de Educación que no tiene cédula profesional, no tiene un título profesional, en donde ella misma declara en una conferencia de prensa que no pudo terminar su carrera de maestra de educación primaria porque tuvo que irse al extranjero a trabajar, pero regresó a México a dedicarse a la política. Tiene una amplia trayectoria política inobjetable, dicho por ella, y justificado por el gobernador, quien la nombra secretaria de Educación, que en México no es una exigencia la preparación para ocupar los cargos como estos en las secretarías de Estado. Sin embargo, hay una ley orgánica federal y una ley orgánica municipal que determina cuáles son las funciones de una secretaría, y si nosotros las vemos y las leemos, sí es necesario que un líder de este amplio espectro, tremenda necesidad que requiere la educación, no tenga la formación ni la experiencia suficiente para hacerse cargo de estos retos. El panorama para mí, y no solo para mí, es preocupante para el Estado, para muchas instituciones educativas, para todos los personajes educativos con los que yo he platicado, lo consideran reprobatorio. No sé, ante el panorama del presidente de la República, obviamente ante el panorama internacional, pues es un retroceso, es una regresión. Me parece increíble que ese artículo 91, que no exige precisamente preparación para este tipo de cargos, haya sido de los pocos que no se han sometido a reformas. Sigue vigente el artículo constitucional 91 desde el 2017, donde efectivamente no se pide más que ser una persona, un ciudadano mexicano, no se pide más que no tener alguna controversia legal y ser mayor de edad para poder ocupar estos cargos. Pero estamos hablando de 1917. Si se ha reformado tanto el artículo 3º, tratando de equilibrar estos derechos fundamentales a los derechos internacionales por los compromisos que México adquiere para seguir avanzando como un país en desarrollo, no es posible que no se haya puesto el dedo en el renglón para modificar este artículo 91 constitucional, donde quienes ocupen las secretarías de Estado, que son parte fundamental del desarrollo de las naciones en auxilio de los gobernadores, de los presidentes de las naciones, se siga viendo solamente como casi una persona que con que sepa leer y escribir ya podría ocupar uno de estos cargos. La solución no es generar más programas o ampliar los programas de asistencia social, sino cumplir con los compromisos, con políticas estructurales que verdaderamente atiendan las necesidades sociales y no solo beneficien al enorme monstruo burocrático de la administración pública federal. Porque
en los últimos 30 años, mientras la educación ha crecido en términos estadísticos, en cobertura un 30%, y seguimos atorados en un promedio educativo de educación básica. La estructura burocrática de una Secretaría de Educación, por ejemplo, haya crecido más del 75%. Eso implica más dinero para atender esta estructura burocrática y no las necesidades educativas. Incluso los mismos programas sociales terminan gastando el 75% también, del 70 al 75% en la estructura burocrática que en los fines para los cuales fueron creados. La solución está en gran medida en nosotros mismos, exigiendo nuestros derechos, ya que según la Constitución, pues la soberanía somos nosotros, según el artículo 39 constitucional. Hay que repensar con responsabilidad el ejercicio del derecho al voto, informarse sobre los programas de los candidatos, no en las promesas, y dar seguimiento a los resultados. De esa manera podremos tener estructuras gubernamentales que garanticen estos compromisos estructurales y estos compromisos institucionales, se recupere la confianza, el respeto a nuestras instituciones y sobre todo que no nos engañen con los otros datos. Pues esa es mi ponencia, esa es mi conferencia de apertura esta Semana de la Inclusión. Les agradezco mucho y bueno, pues vamos a seguir teniendo estas conferencias a lo largo de este mes, que son de cobertura amplia, es decir, no solo es para los estudiantes de la institución, sino para cualquier persona que quiera acceder a ellas y compartirlas y desde luego comentarnos de qué manera crecemos, no solo como institución, sino de qué manera crecemos como Estado y de qué manera crecemos como nación. Les agradezco muchísimo su atención. Que tengan muy buenas tardes.